Hola, muy buenos días. Mi nombre es Edgardo Arrieta. Estamos hoy tratando el tema de discretización en ecuaciones diferenciales y una breve introducción a lo que es entonces el método de Galerkin, que es uno de los conceptos fundamentales que están en la base del desarrollo de una metodología como lo es elementos finitos. Boris Galerkin fue un ingeniero ruso nacido de padres judíos en Bielorrusia hacia el año 1871. Siempre estuvo interesado en problemas de mecánica estructural. De hecho, tuvo varias ocupaciones. En primer lugar, eh, trabajó también en los telégrafos, tuvo que trabajar para ayudarse en sus estudios, posteriormente como ingeniero y finalmente logró algunas ocupaciones en el ámbito académico. En el año 1915, él propuso una metodología para convertir en algebraicas un sistema de ecuaciones diferenciales, como lo son las ecuaciones de elasticidad lineal. Se ha conocido que otro investigador ruso de apellido Bubnov eh, con anterioridad había propuesto una metodología similar o posiblemente más general desde el punto de vista del análisis variacional. Sin embargo, el ingeniero Galerkin hizo una propuesta que no tiene que ver directamente con, digamos, una formulación variacional, sino simplemente con una idea que él consideró una idea general que podía aplicar a cualquier sistema de ecuaciones y convertirlas de esa manera en ecuaciones algebraicas, cualquier clase de ecuaciones diferenciales. Eh, un conjunto de ecuaciones diferenciales se caracteriza por tener un operador diferencial. Consideremos, por ejemplo, el laplaciano, en este caso laplaciano de una función igual a g, que puede ser una función conocida sobre una región delimitada. Y si miramos sus componentes en dos dimensiones, la doble derivada en x y la segunda derivada en y, sumadas igual a la función g. En el centro de la metodología de Galerkin está el concepto de la discretización. Para hacer la discretización, básicamente buscamos grupos de funciones que no sean peculiarmente útiles, que de hecho formen una base. Pueden ser polinomios o funciones trigonométricas, pueden ser funciones de base radial, inclusive pueden ser funciones exponenciales, de alguna clase de funciones que para el tipo de problema nos tengan una utilidad específica. Normalmente se escogen por conveniencia, por fácil calculabilidad y porque físicamente puedan representar de alguna manera aproximaciones a la solución. La idea es que mirando el problema y buscando la solución, podamos pensar en una clase de funciones que de alguna manera puedan guiarnos hacia la solución. Entonces, de hecho, hay que conocer de alguna manera, hay que conocer un poco el problema físico. Hay que tener conocimiento de si hay concentraciones de valor peculiar de la función en ciertos lugares o si, por ejemplo, podríamos considerar que hay condiciones armónicas o periódicas que hay que tomar en cuenta que puedan influir en el tipo de funciones de base que habría que usar. En la discretización, entonces, básicamente consideraremos una combinación lineal cualquiera generada por la base de funciones que represente una aproximación a la solución que estamos buscando. La combinación lineal es una suma de múltiplos de las funciones de base. Si la colección de funciones de base la identificamos con las letras W, W1, W2 hasta Wn, las n funciones que vamos a usar como funciones de base, ellas se pueden ubicar, es muy importante que sean linealmente independientes, de manera que conforman
un espacio de aproximación. Y en ese sentido, cualquier aproximación, en este caso la U moño, se va a ver como una suma desde i igual 1 hasta n de coeficientes a sub i multiplicados por las diferentes w sub i. Y todas esas aproximaciones entonces conforman y van a conformar un hiperplano. Si fueran dos, lo veríamos en el espacio tridimensional como un plano, pero pues ya en múltiples dimensiones no nos lo podemos imaginar gráficamente. Sin embargo, conceptualmente es un hiperplano, un plano de todas las aproximaciones moño. Entonces, la discretización nos va a permitir en particular aplicar dentro del operador diferencial, es decir, si el operador diferencial es lineal, la discretización se va a propagar a través del operador diferencial de la siguiente manera. Usamos el laplaciano a ambos lados y obtendríamos laplaciano de la aproximación igual a la sumatoria de los coeficientes por los laplacianos de las funciones de base. Ahí es a donde está realmente la importancia de esta metodología de Galerkin, porque entonces lo que está en el lado derecho son operadores diferenciales aplicados a funciones conocidas y lo único desconocido son un número discreto de coeficientes que entonces empiezan a ser variables algebraicas. Ya tendremos que ver de qué manera medimos, qué tan cerca queda esta aproximación de la solución exacta, cuál es el error, cómo se mide, que es el concepto de aproximación, la aproximación y la medición del error, que también es el otro concepto fundamental de esa metodología. Pero hasta allí, entonces, la discretización nos guía a separar lo que era un problema continuo, un problema de ecuaciones diferenciales, y se convierte entonces en una lista de coeficientes, una lista discreta de coeficientes a sub 1 hasta a sub n, que ahora van a ser las incógnitas. Muchas gracias.